Hola a todos, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Un saludo. Espero que os encontréis todos muy bien de salud y vuestras familias también. Pues nada, saludaros y poneros un poquito con la materia. Pues nada, informaros de cómo tenemos ahora, en principio, el aula virtual. Recordáis que tenemos, cuando entráis, vais a tener esta especie, pues la vais a tener más o menos así. En este primer apartado de alumnado, que pone alumnado segundo C, aquí vais a encontrar pues un foro en el que podéis poner vuestras dudas, ¿de acuerdo? Y cualquier problema que tengáis de ejercicio o de algún tipo de consulta, la escribís aquí y os la intentaré responder en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Bien, después, a continuación, si desplegáis aquí en Xeral, os aparecen las distintas secciones. Una primera sección en la que ya habéis practicado sobre el verbo y la comunicación. En el verbo, si clicáis aquí, nos va a aparecer era este contenido sobre el verbo. Aquí ya está un poquito adelante. El verbo empieza aquí y tiene una serie de ejercicios que conviene que los hagáis. Son conceptos que, si bien ya los habéis dado en otros cursos, es conveniente que los trabajéis todos, ¿de acuerdo? Vienen muy bien y os van a servir a lo largo de toda la ESO y del bachillerato. Si volvemos aquí, después tenemos en la comunicación otro apartado que también teníais que trabajar. No había que entregar nada y aquí entrabais en os llevaba a un cuaderno de planeta, de aula planeta, y teníais que hacer los apartados 3 y 4. El 3 es importante que lo hicierais, que lo veáis todo, porque nos vienen todos los tipos de palabras con ejercicios. Los ejercicios vienen aquí donde dice practica, ¿de acuerdo? Es bueno que los hagáis todos, muchos ya no sabréis hacer, pero bueno, sobre todo aquellos que en los que más falláis. Aquí tenéis de todo, tenéis desde sustantivos, adjetivos, veis, determinantes, pronombres, verbos, palabras variables, invariables, adverbios, preposiciones, conjunciones, es decir, todas las palabras, todas las categorías gramaticales, ¿de acuerdo? Y después a mayores también os mandé trabajar un poquito sobre la ortografía, aunque en este apartado viene así un poquito en conjunto, pues viene todas las normas que hay y que bueno, que las veáis así un poquito por encima. Ya os iré poniendo ejercicios ya más concretos, ¿de acuerdo? Este, si no lo hicisteis, pues tampoco es tan importante. Y ahora ya aquí en la sección 2, si volvéis aquí otra vez al principio de la página, aquí sí que ya viene materia que ya va a ser evaluable. Empezamos con la métrica. Estamos en el tema 6 y aquí tenemos ya un primer vídeo que os he colocado aquí que os explica pues cómo funciona todo lo relativo a la métrica y la teoría y ejercicios que tenéis que hacer. Hay aquí un enlace que es muy interesante, este enlace que os propongo aquí, que ya os explico aquí cómo funciona, que este enlace os lleva aquí a os lleva a esta presentación de PowerPoint muy interesante sobre la métrica y que os va a facilitar mucho su estudio, ¿de acuerdo? Eso ya os lo explico en ese vídeo, como os he dicho. Y nosotros ahora lo que vamos a ver ahora es, os puse aquí una tarea que se llama análisis métrico de dos poemas. Bien, aquí os viene explicado cómo son dos poemas que vienen en el libro, en la página 121, y os he puesto aquí dos tablas para que respondáis a las preguntas de lo que tenéis que hacer. El análisis métrico tenéis que medirlos y a mayores poner los nombres de los versos y si son de versos de arte mayor y menor. Os he hecho aquí un ejemplo con los primeros 3 versos, los primeros 4 del primer poema y tenéis que hacer lo mismo con este segundo poema. ¿De acuerdo? Una vez que entréis aquí, para realizarlo, ¿cómo me lo entregáis? Esto tenéis que entregarlo. Pues podéis hacerlo de dos modos. Uno, ya os pone aquí, añadir entrega. Entonces clicáis aquí, aquí es la actividad explicada. Añadir entrega y se os va a abrir, pues ya veis aquí está la actividad.
y aquí es donde tenéis que responderla, porque aquí no os dejan. Esta primera parte de aquí simplemente es para describirla, aquí no os deja. Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis hacer dos cosas. Una, seleccionar todo, esta actividad, ¿de acuerdo? La seleccionáis y vais a vuestro teclado y hacéis lo típico de siempre, control más C, control más C, lo copiamos y vais aquí a donde pone texto en línea, clicáis ahí y le dais a control V, a control V, y se os pega toda la actividad. ¿Qué es lo bueno de esto? Que aquí sí que podéis trabajar ya. Vosotros aquí ya podéis escribir lo que queráis y ya escribir las respuestas todas. Y no tenéis que copiar nada, ¿de acuerdo? Y simplemente sería guardar los cambios, y una vez que os guarda los cambios ya os permite ya después, yo aquí no lo voy a hacer, pero os permite ya después entregarlo. Bueno, pues lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Otra manera que también tenéis de hacerlo es, lo podéis hacer en un fichero aparte, en un writer si queréis, y también copiáis y pegáis allí, y desde vuestro escritorio pues lo que hacéis es recuperar ese documento y lo enviáis también, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer de estas dos maneras. Vale, entonces yo aquí, una vez que lo tengo hecho en un lado o en otro, guardo los cambios, le doy a guardar cambios, y editar o me envío. Si ya lo habéis tenido, ya lo habéis tenido bien, ya lo habéis leído, porque os permite hacer rectificaciones, pues editar o me envío. Lo podéis editar, en editar o me envío os viene otra vez, podéis entrar a corregirlo otra vez si queréis. Vale, guardáis siempre los cambios, siempre que hagáis algo, y ya al final ya le dais, cuando ya lo tengáis, a entregar tarifa. Y ya la tarifa ya me viene a mí. Le dais ahí a confirmar que el trabajo es de elaboración propia, que esperemos que lo hagáis, no es un examen, por lo tanto se acepta que os salga bien o no, ¿de acuerdo? Es ensayo-error y hay que practicarlo, y le dais a continuar y ya estaría la actividad entregada, ¿de acuerdo? Ya está entregado para cualificaciones. Pues nada más, si hay alguna duda o algo, me lo decís en el foro, ¿de acuerdo? Gracias.